¿Qué harías si toda tu vida resultara ser una mentira? ¿Podrías soportar la verdad si la persona que amas tuviera un secreto capaz de destruirlo todo? En este caso de crimen real, revelamos la escalofriante historia de un esposo que descubre una verdad impactante sobre su esposa. Una verdad que termina en un brutal y sangriento asesinato. En Houston, Texas, un esposo recién casado descubrió un secreto tan oscuro, tan devastador, que llevó a uno de los crímenes más espantosos que la ciudad jamás había visto. Esta no es solo una historia sobre un pasado oculto o una confianza rota. Es una historia sobre un matrimonio que se hundió en el horror absoluto, sorprendiendo incluso a los detectives más experimentados. El secreto era letal y cuando salió a la luz destrozó vidas de la manera más brutal. Desde afuera, Marcus Johnson y Ebony Davis parecían la pareja perfecta. Su historia de amor parecía sacada de una novela romántica, el tipo de relación que despierta envidia en los amigos y admiración en los extraños. Tanto Marcus como Ebony eran afroamericanos de la vibrante ciudad de Houston, Texas, donde se conocieron en un evento comunitario organizado por su iglesia local. Marcus, un hombre alto, musculoso y con un encanto rudo, era un obrero de la construcción de 32 años con fuertes lazos con su familia y comunidad. Criado en un hogar conservador y estricto, Marcus creció con valores firmes y un gran sentido de responsabilidad como proveedor. Era conocido por su arduo trabajo y dedicación, un hombre que tenía su vida en orden. Sus amigos solían bromear diciendo que Marcus era el tipo de persona que se preocupaba por todos antes que por sí mismo. Era un protector, alguien que valoraba profundamente los principios tradicionales, especialmente en lo que respecta al matrimonio. Ebony, por otro lado, era deslumbrantemente hermosa. A sus 28 años era el tipo de mujer que llamaba la atención donde quiera que iba. Alta, con una tez morena radiante, unos ojos oscuros cautivadores y una sonrisa contagiosa, trabajaba como estilista y se estaba haciendo un nombre en el mundo de la belleza local. La gente admiraba su confianza y su encanto, pero lo que realmente atraía a los demás hacia Ebony era su calidez y carisma. Tenía una manera especial de hacer que todos se sintieran importantes, y no pasó mucho tiempo antes de que Marcus se sintiera atraído por ella como un imán. Su relación avanzó rápidamente pero con gran intensidad. Amigos y familiares se sorprendieron por la velocidad con la que todo se movía entre ellos. En cuestión de meses, Marcus llevaba a Ebony a cada reunión familiar, mostrándola con orgullo como la elegida. Ella encajó perfectamente en su vida, ganándose rápidamente el cariño de su madre, hermanos y amigos cercanos. Marcus se enamoró de inmediato y con fuerza, tanto que en menos de un año le propuso matrimonio. Ebony, con lágrimas en los ojos, dijo que sí sin dudarlo. Para el mundo exterior parecía que vivían un cuento de hadas, pero bajo la superficie empezaban a aparecer grietas que Marcus aún no podía ver, pero que pronto serían imposibles de ignorar. El día de su boda fue un sueño hecho realidad para ambos. Se celebró en la histórica iglesia bautista de Houston y fue un evento grandioso, con más de 200 invitados. La ceremonia fue perfecta. Marcus esperaba en el altar, con el corazón acelerado, mientras veía a Ebony avanzar por el pasillo con un vestido blanco resplandeciente. Parecía una diosa. Marcus no podía evitar pensar en lo afortunado que era por haber encontrado a una mujer tan hermosa y amorosa. Pero incluso en su boda, hubo señales sutiles de inquietud, cosas que Marcus ignoró en medio de la emoción del momento. Ebony por momentos parecía distante, con la mirada perdida en la distancia, sumida en pensamientos. Cuando intercambiaron votos, Marcus notó que sus manos temblaban ligeramente. Lo atribuyó a los nervios del día, pero había algo más, algo que se sentía fuera de lugar. Su luna de miel fue igual de lujosa. Marcus no escatimó en gastos y llevó a Ebony al Caribe para 2 semanas de sol, arena y romance interminable. Sin embargo, a pesar de la belleza del lugar, Marcus sentía que algo estaba reteniendo a Ebony. A veces se alejaba, se volvía callada, y sus ojos adoptaban una mirada distante, como si estuviera luchando con algo dentro de ella. Cuando Marcus le preguntaba qué le pasaba, ella rápidamente lo desestimaba, culpando al estrés o a la nostalgia. «No te preocupes por mí, cariño», decía, rodeándolo con sus brazos y dándole una sonrisa que podía derretir su corazón. Pero Marcus no podía sacudirse la sensación de que Ebony le estaba ocultando algo. Después de la luna de miel, la vida siguió su curso como en cualquier pareja recién casada. Se instalaron en su pequeña pero acogedora casa en las afueras de Houston, en un vecindario tranquilo que les ofrecía la privacidad que tanto deseaban. Los fines de semana, Marcus trabajaba en la casa, arreglando el jardín, mientras Ebony se enfocaba en hacer crecer su negocio de belleza. Era el tipo de vida con la que Marcus siempre había soñado. Tenía a la esposa perfecta, un hogar cómodo y un futuro brillante. Pero con el paso de las semanas y los meses, la sensación de inquietud en su relación creció.
Marcus empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Ebony. Se volvió más reservada, bloqueaba su teléfono cuando él estaba cerca y desaparecía durante horas sin dar explicaciones. Ella había comenzado a ocultarle cosas, trabajando hasta tarde, alegando que tenía más clientes, pero cuando Marcus pasaba por el salón para sorprenderla, a menudo lo encontraba vacío. Las excusas se volvieron frecuentes, reuniones con amigos de los que él nunca había oído hablar, llamadas telefónicas que ella tomaba en voz baja. Las sospechas de Marcus crecían, pero no quería creer que algo estuviera mal. Amaba profundamente a Ebony y la idea de que ella le estuviera ocultando algo se sentía como un cuchillo retorciéndose en su estómago. Se convenció a sí mismo de que estaba exagerando, que el estrés de la vida matrimonial simplemente los estaba alcanzando. Después de todo, ninguna relación es perfecta, ¿verdad? Pero la tensión solo aumentó. La intimidad se volvió menos frecuente y cuando sucedía, se sentía forzada. Ebony se apartaba después, negándose a mirar a Marcus a los ojos. A menudo parecía a punto de decir algo. Sus labios se entreabrían como si estuviera a punto de revelar una verdad que no se atrevía a compartir. No fue hasta una fatídica noche que todo se desmoronó. Marcus siempre había sido el tipo de persona que respetaba la privacidad de Ebony, pero sus crecientes dudas lo llevaron a hacer algo que nunca pensó que haría. Decidió revisar sus cosas. Mientras Ebony estaba fuera con sus amigas, Marcus revolvió sus cajones, buscando algo. Cualquier cosa que explicara la creciente distancia entre ellos. Fue entonces cuando lo encontró. Una pequeña caja oculta en el fondo del armario, metida debajo de montones de ropa vieja. Dentro, descubrió documentos que hicieron que su sangre se miglara. Entre varios papeles, había un certificado de nacimiento con un nombre que Marcus nunca había visto antes: Elijah Davis. Confundido, buscó más a fondo y encontró registros médicos que databan de años atrás. Registros que detallaban la transición de Ebony de hombre a mujer. El mundo de Marcus se detuvo. Sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Sus manos temblaban mientras el peso de la revelación caía sobre él. La mujer con la que se había casado, la mujer a la que había prometido amar y cuidar, le había ocultado esto. Ebony había nacido como hombre y nunca se lo había dicho. Para Marcus no era solo un secreto. Era una traición a todo en lo que creía, a todo en lo que pensaba que su relación estaba basada. Su mente se llenó de una mezcla de emociones: ira, confusión, desamor. ¿Cómo pudo haberle ocultado algo tan importante? La persona que pensó conocer ahora le parecía una completa extraña. Este descubrimiento sería la primera ficha de dominó en una cadena de eventos que terminarían en un horror inimaginable. Lo que Marcus no sabía en ese momento era que sus sentimientos de traición e ira estaban a punto de convertirse en algo mucho más oscuro, algo violento, algo mortal. Marcus se sentó en silencio, atónito, mirando los documentos esparcidos sobre la cama. Su mente se llenó de preguntas, pero ninguna respuesta parecía suficiente. ¿Cuánto tiempo llevaba Ebony ocultándole esto? ¿Cómo pudo engañarlo con algo tan fundamental? Durante horas Marcus permaneció solo en la casa. El tic-tac del reloj en la pared solo amplificaba su creciente rabia y sensación de traición. Cuando Ebony finalmente regresó a casa esa noche, fue recibida por la imagen de Marcus sentado al borde de la cama, su secreto más íntimo expuesto a plena vista. En el momento en que sus ojos se posaron en los documentos, su rostro perdió todo color. Se quedó paralizada en la entrada, su mano apretando el picaporte como si estuviera preparándose para huir. «Me mentiste». La voz de Marcus era apenas un susurro, temblando de rabia. Se levantó lentamente, sosteniendo los papeles en su mano como si fueran pruebas de un crimen. «¿Quién eres tú, Ebony?» «No. ¿Qué eres?» El corazón de Ebony se hundió al comprender la realidad de la situación. Siempre supo que este día podría llegar, el día en que su pasado la alcanzaría, pero nunca imaginó que sucedería así. Esperaba poder decírselo a Marcus en su propio tiempo, a su manera, pero el miedo a perderlo la había mantenido en silencio demasiado tiempo. «Marcus, por favor». Iba a decírtelo, te lo juro, pero no sabía cómo. «Te amo. Esto no cambia quién soy, quiénes somos», suplicó dando un paso cauteloso hacia él, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero sus palabras solo avivaron la furia de Marcus. «No cambia quién eres. Me has estado mintiendo todo este tiempo, Ebony». Su voz se hizo más fuerte, más frenética, mientras su mente luchaba por procesar la conmoción. «Me engañaste para casarme contigo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Te di todo. Mi amor, mi lealtad, mi vida. Y todo este tiempo has estado mintiéndome sobre lo más básico, sobre quién eres realmente». Las lágrimas de Ebony rodaban por su rostro, pero se mantuvo firme, desesperada por hacerle entender. «No te lo dije porque no quería perderte, Marcus. Tú lo eres todo para mí.
Pensé que si lo sabías, no me amarías más. El rostro de Marcus se torció de furia. Pensaste bien. Escupió las palabras con veneno. Su ira se descontrolaba. Su mente era un torbellino de traición, asco y confusión. La habitación pareció cerrarse a su alrededor. La mujer que una vez amó ahora le parecía una completa desconocida. La discusión se intensificó con cada minuto que pasaba. La ira de Marcus era como un cable eléctrico expuesto, impredecible y volátil. Mientras tanto, Ebony estaba atrapada entre tratar de explicarse y el creciente miedo de lo que Marcus podría hacer en continuación. Nunca lo había visto así, tan fuera de control, tan lleno de odio. Mientras Marcus gritaba y caminaba de un lado a otro de la habitación, el corazón de Ebony latía con fuerza en su pecho. Podía ver la furia creciendo dentro de él y eso la aterrorizaba. Marcus, por favor, solo cálmate. Podemos hablar de esto. Responderé cualquier pregunta que tengas. Solo por favor, no hagas nada imprudente. Pero Marcus ya no la escuchaba. En su mente todo lo que había construido con ella había sido una mentira y no podía pensar con claridad. Todo lo que veía era rojo. Sus manos se cerraron en puños, su respiración se aceleró. ¿Calmarme?, gruñó. ¿Me has estado mintiendo durante años y quieres que simplemente me calme? En un arrebato de furia, Marcus salió disparado hacia el garaje. Su mirada se posó en un martillo. Sin dudarlo, lo agarró y regresó a la casa con una determinación escalofriante. Ebony se quedó congelada en la habitación, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Marcus se acercó con el martillo en la mano. Sin previo aviso, descargó el martillo con una fuerza brutal. Ebony gritó, tratando de protegerse, pero Marcus fue implacable. Golpe tras golpe la atacó con una furia aterradora. Sus súplicas de misericordia fueron ahogadas por su ira ciega. Las paredes de su hogar pronto se tiñeron de rojo cuando Marcus continuó con su salvaje ataque. La brutalidad del asesinato fue tan extrema que los detectives, más tarde, lo describirían como una de las escenas del crimen más sangrientas que jamás habían presenciado. Pero Marcus no se detuvo ahí. Arrastró el cuerpo sin vida de Ebony hasta el baño, su mente cayendo aún más en la locura. Tomó un cuchillo del cajón de la cocina. La rabia se había apoderado completamente de él, cualquier rastro de humanidad desaparecido. Comenzó a mutilar su cuerpo, cortando sin control, desfigurándole hasta dejarla irreconocible. Para cuando las autoridades llegaron, el cuerpo de Ebony apenas podía ser identificado. Su rostro y cuerpo estaban destrozados por la brutalidad descontrolada de Marcus. Cuando la policía irrumpió por la puerta, la escena que encontraron era una pesadilla. La sangre cubría las paredes y el suelo, y en medio de la habitación, Marcus estaba sentado, empapado en sangre, mirando fijamente el horror que había creado. Su expresión era de incredulidad y locura, como si no pudiera comprender el horror que acababa de desatar. En estado de shock, Marcus tomó su teléfono. Sus manos temblaban mientras marcaba el 911. El peso de lo que había hecho comenzaba a sentarse en su mente. «Yo la maté», susurró cuando el operador respondió. Su voz era hueca, carente de emoción. El operador intentó mantenerlo en la línea pidiéndole detalles, pero Marcus apenas podía formular un pensamiento coherente. Todo lo que sabía era que su vida ni había terminado. Cuando la policía llegó, encontraron a Marcus sentado en el suelo junto al cuerpo mutilado de Ebony, su rostro cubierto de lágrimas, sus manos manchadas con su sangre. El hombre que una vez fue un esposo orgulloso y trabajador ahora era solo una sombra rota, consumida por el peso de sus acciones. La noticia de la muerte de Ebony sacudió a la comunidad de Houston. A medida que los medios se hicieron eco de la historia, los detalles espantosos de su asesinato y su secreto se hicieron públicos, desatando un debate en todo el país. Algunos pintaban a Marcus como un hombre traicionado, mientras que otros condenaban sus acciones como nada menos que monstruosas. Pero al final, nada podría devolverle la vida a Ebony. Lo que comenzó como un secreto guardado por miedo terminó en un asesinato brutal y despiadado. Cuando la policía sacó a Marcus del suelo cubierto de sangre de su hogar en los suburbios, la magnitud de la tragedia se hizo evidente de inmediato. Los vecinos observaban desde la distancia, susurrando horrorizados en el aire húmedo de Houston. Las luces azules y rojas de las patrullas teñían la escena con un resplandor inquietante, reflejando las vidas destrozadas dentro de la casa. Pero Marcus, aún cubierto con la sangre de Ebony, parecía desconectado de la realidad. Sus ojos vacíos miraban al frente, como si no pudiera comprender completamente la pesadilla que había creado. Los detectives que llegaron a la escena eran profesionales experimentados, pero nada podría los preparado para lo que vieron ese día. El cuerpo mutilado de Ebony era irreconocible, tendido en un charco de sangre en el baño. Las paredes, antes impecables, eran ahora un grotesco lienzo de violencia. Toda la casa parecía resonar con el horror de lo sucedido.
Un hogar que alguna vez simbolizó amor ahora estaba manchado para siempre por la muerte y la traición. En la estación de policía, Marcus se sentó en una sala de interrogatorios. Su ropa manchada de sangre fue retirada, reemplazada por un simple traje blanco de preso. Pero sin importar cuánto lo limpiaran, el horror de ese día seguía pegado a su piel. Pasaron horas mientras los detectives intentaban reconstruir qué lo había llevado a cometer semejante atrocidad. ¿Por qué lo hiciste, Marcus?, preguntó un detective con una voz firme pero inquisitiva, intentando encontrar una grieta en la pared de silencio que Marcus había levantado a su alrededor. Por primera vez desde su arresto, Marcus levantó la mirada. Sus ojos vacíos y atormentados estaban llenos de una mezcla de dolor e incredulidad. No lo sabía. No sabía lo que estaba haciendo, murmuró su voz apenas audible. La amaba y me mintió. No era quien decía ser. El detective se inclinó hacia adelante, su tono volviéndose más insistente. Así que decidiste matarla a golpes y luego mutilarla. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Marcus bajó la mirada nuevamente y permaneció en silencio, como si el peso de sus acciones fuera demasiado para soportarlo. Estaba claro que algo dentro de él se había roto. Una mente frágil llevada al límite por una combinación de traición, ira y sus propias inseguridades arraigadas. El brutal crimen apareció en los titulares de todo el país, no solo por su impactante violencia, sino también por la controversia en torno al pasado de Ebony. La revelación de que ella había sido una mujer transgénero sacudió a los medios, provocando debates sobre la identidad de género, el secreto y los límites de la confianza en las relaciones. Algunos llamaron a Marcus un monstruo, un hombre impulsado por sus propias inseguridades a cometer un acto indescriptible. Otros, de manera inquietante, lo retrataron como una víctima del engaño. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el equipo legal de Marcus se preparó para montar una defensa basada en la angustia emocional, tratando de presentarlo como un hombre que se sintió tan traicionado que perdió el control en un momento de locura. La defensa argumentó que Marcus había sido empujado al borde del abismo por la conmoción de descubrir el secreto de su esposa y el profundo impacto emocional que eso le causó. Sin embargo, la fiscalía presentó una imagen completamente diferente. Retrataron a Marcus como un asesino a sangre fría que había asesinado brutalmente a su esposa en un acto de furia salvaje. El carácter de Ebony fue puesto bajo escrutinio y su vida privada se convirtió en material para los tabloides. Pero el enfoque permaneció en Marcus, cuyas acciones en ese fatídico día serían analizadas minuciosamente en la corte. Se llamó a testigos a declarar. Amigos y vecinos describieron a Marcus y Ebony como una pareja feliz, aunque algunos señalaron que Marcus siempre había parecido un poco controlador. A medida que se revelaban los detalles de la escena del crimen en la sala del tribunal, las fotos de las paredes salpicadas de sangre, el martillo utilizado en el ataque y el cuerpo mutilado de Ebony, el jurado permanecía en un silencio atónito. Uno de los momentos más desgarradores llegó cuando la madre de Ebony subió al estrado, con el rostro marcado por el dolor. Relató cuánto había amado su hija a Marcus. Como siempre había temido contarle la verdad, pero había esperado que algún día él la aceptara tal como era. Sus palabras flotaron en la sala como una nube pesada. Solo quería ser amada, y en cambio, fue asesinada. Tras semanas de testimonios, argumentos finales y súplicas emocionales de ambas partes, el jurado regresó con su veredicto: culpable de asesinato en primer grado. Marcus mostró poca reacción cuando se leyó la sentencia. Su rostro era una máscara de resignación. Había pasado de ser un esposo recién casado con un futuro prometedor a un asesino condenado. Su vida ahora reducida a una sombra de lo que alguna vez fue. Cuando fue escoltado fuera de la sala del tribunal, Marcus miró hacia la galería donde la familia de Ebony estaba sentada, sus ojos llenos de dolor y pérdida. Estaba claro que ninguna cantidad de justicia podría traerla de vuelta o deshacer el daño que se había causado. Incluso después del juicio, el caso continuó generando debates en línea, acumulando millones de visitas en YouTube a medida que documentales y clips del juicio se difundían. Los amigos y seguidores de Ebony lamentaban la pérdida de una mujer que simplemente había querido vivir su verdad, pero que pagó el precio más alto por ello. Crearon un movimiento viral en redes sociales con el hashtag Justicia para Ebony, pidiendo mayor protección y derechos para las personas transgénero, llamando la atención sobre las altas tasas de violencia contra la comunidad trans, especialmente contra mujeres trans negras. La casa donde Ebony había sido asesinada eventualmente fue vendida, pero los vecinos decían que nunca volvió a sentirse igual. Los eventos horribles dejaron una cicatriz en la comunidad, una que tardaría años en sanar. Mientras tanto, la familia de Marcus intentaba asimilar el espantoso crimen, con algunos miembros afirmando que nunca habían conocido realmente al hombre capaz de tal violencia. Este caso no trata solo de un asesinato.
Es un recordatorio de cómo los secretos, cuando se entierran demasiado profundo, pueden explotar de formas que nadie espera. La vida de Ebony fue truncada, no porque no fuera valiente, sino porque el mundo no estaba preparado para aceptarla. La rabia incontrolable de Marcus es un recordatorio escalofriante de los peligros que surgen cuando la identidad, la confianza y la masculinidad chocan de maneras trágicas. Este caso, sensacionalizado en las redes sociales, sigue sirviendo como un sombrío ejemplo de cómo los miedos profundamente arraigados y las presiones sociales pueden destrozar vidas de la manera más brutal.